Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Justamente vamos a contar con la presencia de Andrés Chiriboga, un sociólogo, un economista que ha estado desde muy jovencito, y yo he sido testigo de eso, ¿no es cierto?, buscando alternativas para el país. Y en un plano que es tabú para los sectores progresistas, que es el plano de los mecanismos monetarios, financieros, macroeconómicos. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. El gusto es mío. Más bien las conversaciones desde cuando yo era chiquito, como tú dices, incursionaba en el ámbito de la política económica, contigo siempre han sido maravillosas, son procesos de aprendizaje. Estoy seguro, además, luego de esta conversación, podré compartir, por supuesto, y sumar lo que sea posible, pero también será seguramente un proceso de aprendizaje de cuáles son las alternativas que le quedan al Ecuador y a otros países del sur global en materia de política económica. Hay que dar la pelea, hay que pensar en esas alternativas y no simplemente taparse los ojos y ir un poco con el status quo. Así que más bien te felicito porque sigas dando esa pelea, teniendo este espacio de discusión y como lo reitero, va a ser seguramente un proceso de aprendizaje, es una conversación, digamos, más que una entrevista. Un exagerado, ya viste poner del mismo color, estamos uniformados, somos de la misma escuelita, Uniformados. yo estaba con la cara del mismo color de los sacos. A ver, empecemos con una cuestión que me parece trascendental. La comisión de la Asamblea Legislativa encargada de este tema acaba de sacar un informe en el que dice muy puntualmente, es un informe chiquito que muestra claramente las violaciones que han cometido los gobiernos de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa en su relación con el Fondo Monetario Internacional al violar varios artículos de la Constitución, no solamente de las leyes, sino de la Constitución de la República. Y por tanto, ¿no es cierto?, resultaría que la deuda que se adquiere con el Fondo Monetario Internacional es ilegítima. Este es un antecedente, yo creo que muy significativo, tanto en términos económicos como en términos jurídicos y en términos de política internacional, ¿no? Sí, esto va a tener muchísimas consecuencias. Tú has trabajado con la gente del Fondo Monetario Internacional. Cuéntanos tu experiencia en el Fondo Monetario Internacional y qué implica eso. Hola Pedro, un detallito técnico. ¿Me escuchas bien? Porque dejé de escucharte hace un ratito. Luego le puede... Sí, sigue nomás, por favor. Sí, Pedro, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿qué se puede decir? Una primera idea que quería compartir es que algunas críticas al Fondo Monetario Internacional se posicionan como que no están enterados de lo que hacen, quizá no entienden bien la economía del país y estos créditos que dan, que no sirven en absoluto para generar buenos efectos en la economía del país, ¿no es cierto? No son recursos que se inyectan a la economía, te generan multiplicadores económicos, se destinan a obra pública, sino básicamente te sirven para pagar compromisos de deuda y otro tipo de pagos externos, ¿no es cierto? Para eso están diseñados este tipo de programas. Efectivamente están diseñados así. Y digamos, ellos están bien enterados de las cosas que están haciendo, ¿no es cierto? Son una herramienta que les sirven, ¿no es cierto?, a los países del norte global, que son los que dominan en el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos de Europa, para que le atrapen a los países a través del mecanismo de la deuda en la parte más baja de la cadena productiva internacional. O sea, desde la época colonial, ¿no es cierto?, cuando los países del sur global empezaron a independizarse, ¿cierto? Empezando por Haití en Latinoamérica, los países del norte, los países colonizadores, rápidamente vieron que la deuda era la herramienta para mantenerles en una situación de colonia. Y me refiero básicamente a dotarle al norte global de materias primas baratas, de mano de obra precarizada y barata, y jamás en la vida salir hacia una situación de transformación económica, transformación energética, no. No les interesa a los países que dominan instituciones como el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? No les interesa el desarrollo de los países como el Ecuador, sino atraparles, ¿no es cierto?, a través del mecanismo del endeudamiento en la parte más baja de la cadena productiva y que ellos sigan cumpliendo el rol que han cumplido desde hace 80 años, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional este año va a cumplir 80 años y ha sido diseñado para eso. Entonces, es un problema de diseño. No es que no entienden lo que está pasando en la economía ecuatoriana, lo entienden perfectamente. Y aquí una anécdota que te quería compartir, Pedro. En el programa del 2020, ¿no es cierto? El Ecuador, luego de una etapa
bien importante donde dejó de tener acuerdos crediticios con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Un periodo de 10 años. En el 2019 vuelve a tomar un crédito con condiciones. Luego hay un crédito de 2020 durante la pandemia, que fue un crédito enorme, ¿no es cierto? 6.000 millones de dólares, y el crédito de 4.000 millones de dólares durante el gobierno de Noboa. En el año 2020, cuando estaba empezándose a hablar del programa, ¿no es cierto? Ya había un acuerdo técnico, etcétera. Por esas cosas de la vida, a través de algunos amigos que operan en el ámbito internacional, nos logramos sentar algunos analistas ecuatorianos con el equipo que llevaba el acuerdo con el fondo. Este era una economista, Cheida Oner, era la persona responsable en esa época. Seguramente tú habrás hasta conversado, lidiado con ella desde tus funciones, no sé. En todo caso, nos aceptaron una invitación, estas invitaciones donde básicamente se lavan mucho la cara, ¿no? Dicen, bueno, estamos recibiendo a la sociedad civil, estamos recibiendo a los académicos. Luego, además, te piden, ¿no es cierto?, que no publiquen detalles y demás. Son reuniones que no se pueden grabar. Pero lo interesante que les quería comentar, sin dar algunos detalles, ¿no es cierto?, por los compromisos de estos, a pesar de que ese fue un programa que ya culminó, nosotros les demostramos algunas cosas y una de ellas que les decíamos es, miren, el objeto de su programa, ¿no es cierto?, es básicamente inyectar recursos a la economía que se mantienen en las cuentas del gobierno en el Banco Central para cumplir con compromisos de pago de deuda externa y de otros pagos externos, ¿no es cierto? El compromiso primordial de este tipo de acuerdos a nivel de indicadores es no atrasarse en pagos de deuda externa, ¿no es cierto? Lo que en inglés se llama cumplir con los arrears de deuda externa, ¿no es cierto? Pagos del FMI a otros bancos multilaterales, a todos los acreedores de deuda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Les decimos, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿no es cierto? Ustedes inyectan recursos que luego van a salir del país, ¿no es cierto? Por concepto de pagos, en este caso de deuda externa o de recursos que demandan los actores privados al Banco Central para pagos de importaciones. Entonces, esto no tiene sentido, les decíamos, porque si revisamos el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, es decir, el instrumento macro, la ley del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Cuando el programa se da en condiciones o el mismo programa genera salida, fuga de capitales, fuga de recursos de la economía, ese programa no debería ponerse en marcha o debería cambiar radicalmente, ¿cierto? El convenio constitutivo del fondo dice, si es que va a entrar el Fondo Monetario en un programa con un país al que se le va a ir la plata, tiene que meter controles de capitales, ¿cierto? El Fondo Monetario Internacional habla de meter controles de capitales, pero jamás en la vida han hecho eso, ¿no es cierto? Porque finalmente para lo que sirven este tipo de créditos, ¿no es cierto? Es para garantizar el repago de deuda externa. En ninguna medida garantizar que esos recursos vayan a salud, educación, infraestructura, no. Entonces les decimos primera cosa, ¿no es cierto? Se hicieron los locos. Luego les dijimos, miren, efectivamente hay un problema de fuga de capitales en el Ecuador, ¿cierto? Que no es el mismo caso de Argentina cuando hablamos de fondos buitres, es decir, no son inversionistas especulativos que vienen de fuera, sino el principal problema de la economía ecuatoriana es que los mismos banqueros, las mismas élites económicas, o sacan los recursos del país o nunca los internan, ¿no es cierto? En el Ecuador hay un problema de que muchas veces los negocios que hacen las élites económicas en el comercio exterior nunca entran al sistema financiero, o sea, nunca se depositan ni en el Banco del Pichincha ni en el Banco de Guayaquil, se quedan fuera. Entonces, técnicamente hablando, de acuerdo a las definiciones que utiliza el propio Fondo Monetario Internacional de fuga de capitales, eso es fuga de capitales. Y yo pensé que les estaba haciendo descubrir el agua tibia, Pedro. Y resulta que la respuesta de los técnicos del equipo del Fondo Monetario Internacional es que lo tenían perfectamente claro. Entonces me quedé así como, wow, o sea, si ustedes tienen esto perfectamente claro y están violando las propias leyes que les rigen a ustedes y afectándole a la salud de la economía y a la propia salud de la dolarización, ¿por qué diablos hacen esto? La respuesta era sí, bueno, es que el país del Ecuador, el gobierno del Ecuador es el que nos pide que hagamos este tipo de cosas, pero miren, ustedes son los que imponen este tipo de condiciones, les decíamos, y tienen perfectamente claro el problema que le están generando al país. Bueno, sí, ni sé qué, se daban las vueltas, ni sé qué. Entonces, esto es lo grave, que es lo que muestra que efectivamente las acciones que toma el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Que cuando entran al país, básicamente la carta de intención se transforma en la política monetaria, en la política económica, financiera, fiscal del país,
¿no es cierto?, le están afectando a la economía y ellos lo saben perfectamente. Además, Pedro, con la complicidad de las élites económicas, porque por un lado está la visión, ¿no es cierto?, esta trampa del endeudamiento que ellos generan, ¿no es cierto? Capaz hay algunos técnicos que desde su cuadratura neoclásica, digamos, no ven más allá, no ven la economía política que está atrás, pero las grandes autoridades del fondo sí la ven y la entienden perfectamente, empata con los intereses de las élites económicas, ¿no es cierto? Que les interesa, De eso yo quisiera conversar con un poquito más de detalle, pero por al supuesto. plantear una cantidad de elementos muy ricos, ¿no? Yo quisiera puntualizar algunos. Cuando dices, bueno, la complicidad de las élites, porque les conviene, yo te diría, para conversar más tarde, yo creo que se están Ujú. suicidando las élites aquí en el Ecuador. Vamos a conversar un poquito de eso, porque al final, por un lado, están matando el mercado interno y por otro lado, el alineamiento con las nuevas tensiones geopolíticas angloamericanas les obliga a matar sus mercados externos. Así es que estamos en un juego tremendo, muy encarnizado de las sillas musicales, en las que se van a quedar sin silla. Pues. Entonces, ese es Bueno, justamente lo ah, que estamos viviendo y ese es el nivel de violencia interna, sobre todo en el régimen, que empieza a verse con Moreno, pero que se destapa con Lazo y ahora con Novoa. Entonces, yo quisiera más bien regresar a algunos puntos que me parece que son cruciales, sobre todo para nuestra audiencia. La primera, yo sí te diría, yo soy más viejo que vos, entonces te cuento una cosa, el Fondo Monetario Internacional no siempre ha sido lo mismo. Y en efecto, lo que mencionas de que, por si acaso, para los que quieran, pueden meterse a la página web del Fondo Monetario Internacional y ya de principio, en el artículo cuarto, en el artículo 6 del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, menciona el tema de los controles de capitales. Y de hecho aquí, quien arma lo que se llamaba la Ley General de Cambios Internacionales es Robert Triffin o Robert Triffin, un economista belga del Fondo Monetario Internacional que vino en 1948 y que dejó puesto, ¿no es cierto?, toda una serie de políticas de administración de lo que se llamaban las listas de importación, por ejemplo, los controles de capitales, ¿no? Los ujú. controles a la fuga de capitales, pero también los controles a la entrada de capitales. Eso lo hizo el Fondo Monetario Internacional en 1948, conjuntamente con la Ley General de Bancos, que desde 1948 hasta que fue reemplazada por la mal llamada Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, ¿no es cierto?, prácticamente evitó que hayan crisis bancarias sistémicas en el país. Entonces yo creo que es importante entender que hasta el Fondo Monetario Internacional tenía una visión un poquito más sensata hasta que por las políticas, las presiones neoliberales, sobre todo de Thatcher y de Reagan, ¿no es cierto?, se cambió, se refundó el Fondo Monetario Internacional y se le obligó a convertirse en un policía de las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, obligando a los países del tercer mundo, sobre todo, a flotar, primero a devaluar y luego entrar en un proceso de flotación. Recuerda que Nixon rompe el patrón oro-dólar en la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods, ¿no es cierto? Todos los países le confían a los Estados Unidos se compromete, le confían a los Estados Unidos las reservas en oro físico. Los Estados Unidos se comprometen, ¿no es cierto?, a guardar ese oro físico y nos entrega unos papelitos verdes y dice, nosotros nos comprometemos a que el tipo de cambio es 35 onzas troy de oro, por, $35 por cada onza troy de oro. En 1971, Nixon dice, olvídense, cholitos, yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Justamente con todo el zafarrancho de las políticas imperiales en Corea, en Vietnam, habían gastado más de la cuenta afuera y entonces había una cantidad de dólares que no podían responder en términos del oro. Pero América Latina se mantiene, ¿no es cierto?, con tipos de cambio fijos y con esas políticas estructurales, digamos, entre el 71 hasta el 83 que viene la crisis de la deuda. Entonces yo creo que es muy importante, en el caso del Ecuador se prepara esa situación con la conveniente desaparición de Rol 2 y entra el gobierno de Hurtado con Abelardo Pachano y todo su combo, ¿no es cierto?, a preparar las condiciones para entrar en estas políticas totalmente insensatas, porque dicen, a ver, vamos a lograr equilibrios fiscales, ¿no es cierto? Y plantean una cantidad de subsidios para los ricos, una cantidad de reducciones de los impuestos para los ricos, con lo cual se reducen las recaudaciones. Entonces, están yendo con políticas totalmente contraproducentes. Dice, vamos a cerrar el déficit entre las entradas y las salidas de la balanza de pagos y al mismo tiempo promueven más importaciones.
liberan las importaciones y liberan la fuga de capitales. Cosas que el Fondo Monetario Internacional hasta la víspera venía diciendo que no. Yo creo que es un elemento muy importante, ¿no es cierto?, de aclarar así simplemente con un punto, porque eso agrava la situación. O sea, ellos saben lo que hacen y lo hacen a sabiendas de que están destruyendo las economías de nuestros países. Es un punto fundamental. Y luego viene, ¿no es cierto?, la recuperación por parte del Fondo Monetario Internacional a partir de estas presiones neoliberales de lo que vos mencionaste que me parece que es clave de una tradición bancaria que no es de toda la banca, una tradición, una escuela de banca que se extiende desde la Edad Media y que fue la que provocó además las hambrunas y el efecto devastador de la peste negra en el siglo XIV, que es la banca de estilo veneciano, que es endeudar, ¿no es cierto?, para destruir las economías, endeudar para que sea una deuda eterna que nunca se pague. Entonces, como muy bien mencionabas, ese es el castigo que le infligieron a Haití, ese es el castigo que le infligieron a los que fueron los países de la Gran Colombia, ¿no es cierto?, que adquirió una deuda con Inglaterra que nunca llegó acá, ¿no es cierto?, y que después se repartió y que esa deuda que nunca llegó y que nunca benefició al país, a la final terminó siendo crecida con intereses sobre los intereses, lo que se conoce como anatocismo, pero que en el caso, por ejemplo, de Argentina, nunca se adquirió la deuda, no había ninguna necesidad para adquirir la deuda y simplemente dijeron es que necesitamos, porque tenían un éxito, un boom en las exportaciones de carne, y dijeron, bueno, entonces necesitamos adquirir la deuda con Inglaterra para tener unas buenas relaciones internacionales, deuda que tampoco nunca llegó a la Argentina. Entonces yo creo que son ejemplos muy importantes, ¿no es cierto?, de antecedentes de estos mecanismos en los que se plantea la deuda como un instrumento de yugo sobre nuestros Ujú. pueblos, un instrumento de esclavización de las naciones enteras, ¿no es cierto?, en el que hay una serie de complicidades, ya te diría, no solamente de las élites, sino de la academia. Yo creo que ese es Ujú. un tema muy importante porque nuevamente se empiezan a oír, inclusive en sectores progresistas, una cantidad de voces, ¿no es cierto?, que dicen que no hay alternativa, que esto, si es que no cumples con los 10 mandamientos, digamos, del consenso de Washington, dorados la píldora, eres un populista irresponsable, demagogo, canalla, cretino, hijo de Putin, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, ¿no es cierto? Y en esa perspectiva, entender lo que está pasando ahorita con el Fondo Monetario Internacional, que viene violando sus propias normativas, y que no es la primera vez, porque ya lo hizo, por ejemplo, en el caso de Argentina, presta mucho más allá de lo que le permitían sus reglamentos internos, porque le presta mucho más de la mitad de su capital social, en condiciones en que justamente permitía que toda la plata que llegó, que es la mitad del PIB ecuatoriano prácticamente, ¿no es cierto?, en el gobierno de Macri, se fugue a través de lo que se conoce como el carry trade, o sea, la especulación en el mercado cambiario. Y eso lo sabían muy bien los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Argentina, el gobierno progresista que viene después de Macri, ¿no es cierto?, tuvo miedo, las presiones le impidieron declarar ilegítima esa deuda, y entre otras cosas porque tenían un ministro progresista al que buena parte de los economistas internacionales que están en el ámbito progresista, incluyendo al propio Stiglitz, ¿no es cierto?, le dijeron que cuidado, toque algo de lo de la deuda. Entonces aquí tenemos un problema igualito, porque lo que dice la comisión ahorita es que esa deuda es ilegítima. Y con ese antecedente en la normativa ecuatoriana, pero también en la normativa internacional, se plantea una serie de consecuencias que yo creo que no van a poder ser soslayadas, ni por los hacedores de política y lo que es más importante, tampoco por la academia, ¿no? Sí, 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 Pedro, hay varias cosas bien importantes a retomar ahí. Quizá empezar por esto último y vincular al tema de las alternativas, porque hay que reflexionar esto, ¿no es cierto? Se posiciona con fuerza esa idea de hay que endeudarse, no te queda otra, y hay un montón de ejemplos al respecto, ¿no es cierto? En el caso último del Ecuador, una de las grandes mentiras que se dice es, es que tienes que endeudarte con el Fondo Monetario Internacional porque si no se te cierran el acceso a préstamos en otros organismos multilaterales, que son préstamos más coherentes, digamos, que no necesariamente se han utilizado de la mejor manera, ¿no es cierto? No se han explotado técnicamente bien,
pero que bueno, no es deuda para pagar deuda, o sea, son deudas vinculadas a proyectos de infraestructura, algunos programas en concreto, digamos, que sí te generan empleos, sí te generan multiplicadores económicos, teniendo en cuenta además que hay un problema grave de fuga de capitales, ¿no es cierto? Si es que no controlas eso, y por más que tengas las inyecciones de liquidez más importantes, de algún rato esa plata se va a ir fuera del país. Pero en todo caso son mejores. La ex gerente del Banco Central hablaba de más de 32.000 millones de dólares de depósitos de los ecuatorianos, depósitos netos, ¿no? De los ecuatorianos en el exterior. O sea, Claro, fuga de claro. capitales, mucho más que eso. Fuga de capitales más evidente no puede ser. Y Pedro, en el programa del 2019 con el Fondo Monetario Internacional y 2020 no había este dato, pero en el programa actual está, que es brutal, ¿no es cierto? El propio Fondo Monetario Internacional nuevamente confesando flagrantemente el programa de fuga de capitales y haciendo un programa económico prohibido por su propia norma constitutiva con el indicador ahí presente, ¿no es cierto? Que es el de depósitos de personas y empresas ecuatorianas en el extranjero, que según el dato del propio FMI, corresponde a 54,6% del PIB. Entonces, para que la gente nos entienda, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional dice, la plata, ¿no es cierto?, que tienen los banqueros y las élites ecuatorianas depositadas fuera de la economía ecuatoriana, corresponde a más de la mitad del tamaño de la economía ecuatoriana. ¿No es cierto? Tienes más de la mitad del tamaño de la economía ecuatoriana y lo que corresponde casi a un sistema financiero paralelo que no está en el Ecuador, no está ni en el Banco del Pichincha, ni en la cooperativa de la policía, ni en la cooperativa chiquita, no, está depositado afuera, porque la plata o se va o nunca entra, que es una cosa que hay que entender bien. Que es lo que yo les decía, nosotros les explicamos esto al Fondo Monetario Internacional desde esta reflexión. Capaz ellos no entienden eso y están pensando que estos son fondos buitres, ni sé qué, pero tenían perfectamente claro. Y a pesar de eso, digamos, incurren en este tipo de programas que son tremendamente graves, son perniciosos para la economía ecuatoriana. Entonces lo tienen perfectamente claro, son parte de esta trampa de la deuda que tú tienes razón en la aclaración, Pedro, ¿cierto? Cuando se constituyó el Fondo Monetario Internacional, y fueron evolucionando sus normas, incluso hay cosas tremendamente interesantes. Pero luego, rápidamente, ¿no es cierto?, en los 80, ¿no es cierto?, hacen parte, digamos, de este diseño de trampa de la deuda que tempranamente lo empezaron a aplicar los países del norte. El primer ejemplo que hay en Latinoamérica es el de la deuda haitiana, ¿no es cierto? Cuando los franceses dijeron, bueno, ya no les podemos sujetar más, pero esto nos preocupa, ¿no es cierto? Porque luego se nos van a ir las colonias en África. Y ahí diseñaron otros mecanismos, ¿no es cierto? Por un lado la deuda y por el otro lado, ¿no es cierto?, la política monetaria, que les tiene atrapados ahí a los países que otrora eran colonias de los franceses. Pero digamos, la primera jugada de Francia en Haití es, hay que endeudarles, ¿no es cierto? Ya se nos van, ya no van a ser colonia, pero ahora les vamos a atrapar con la trampa de la deuda, Y ¿no eso es nos cierto? lleva entonces, a un ámbito adicional, ¿no? Que tiene su inercia, tiene su dinámica propia, que es el ámbito de los académicos, porque estos elementos que estamos un poco soltando así, puntitos, puntitos, no aparecen en los libros de texto. No es lo que dicen los economistas. Los economistas Claro, plantean como un tema moral, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos viendo es que aquí hay un tema geopolítico. así es. Y en realidad todos los supuestos técnicos están subordinados a una situación que ni siquiera se compadece, como tú muy bien mencionas, con la normativa del Fondo Monetario Internacional, pero tampoco se compadece con la normativa de los Estados Unidos, peor con la normativa interna del Ecuador, o en su caso la normativa interna de Argentina, lo cual nos plantea una situación muy grave, porque si tú te pones a ver el crédito que le dan a la Argentina, el crédito que le dan a Ucrania, el crédito que le dan al Ecuador, de los que yo más o menos ubico, ¿no es cierto? No cumplen ni con la normativa del fondo ni con la normativa de acá. No van a poder ser pagados nunca. No van a ser pagados nunca. Entonces, es clarísimo, ¿no es cierto?, que el Fondo Monetario Internacional sabe, ¿no es cierto?, que sus días están contados o que tiene que haber una reestructuración con una capitalización significativa. ¿Quiénes estarían dispuestos a capitalizar un Fondo Monetario Internacional con una reputación tan terrible, tanto en términos de vidas humanas como en términos técnicos? Sí. Pero sabes que una cosa que es importante que quería cerrar la idea principal es el rol de los académicos, de los analistas que te posicionan algunas tesis, ¿no? Primera, que es lo que estaba trabajando hace un rato en la discusión, hay que endeudarse con el fondo porque si no, no accedes a otro tipo de préstamos. Mentira.
hay que negociar soberanamente que el Fondo Monetario Internacional no te bloquee. Por ejemplo, si al país le interesa un crédito con el BID, el Fondo Monetario Internacional sí tiene un mecanismo de chantaje que está establecido en el artículo cuarto, que es un informe macroeconómico que el BID le pide. Es como, mira, Fondo Monetario Internacional, dame tu criterio. Pero no significa que tengas que irte a endeudar, ¿no es cierto? Con un programa con condiciones, como de Solo hace manera, falta el informe, ¿verdad? claro, ¿no es cierto? Digamos, tiene que presentarte un informe, pero una posición soberana, ¿no es cierto?, de un ministro de Economía soberano o de un banco central soberano es, mira, no me bloquees el acceso a este otro tipo de créditos que sí son más interesantes, ¿no es cierto? No me metas en la trampa de la deuda, ¿no es cierto?, que es deuda para pagar más deuda, sino permíteme acceder a otro tipo de préstamos. Pero luego, por otro lado, ¿no es cierto?, y vinculando a lo que tú acabas de decir, que es bien importante lo que acaba de decir la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Esta es deuda ilegítima. Por un lado, porque en términos de procedimiento y demás viola todo lo que dispone la Constitución. Se van a parar de cabeza a decir, no, es que el presidente no es el que firma la carta de intención o esto no es tratado, cuando tanto el Convenio de Viena como varias resoluciones de la Corte Internacional de Justicia te dicen, ¿no es cierto? Un tratado internacional, un instrumento internacional, no son solo dos países. Hace miles de años, no miles de años, hace varias décadas, sí eran dos estados soberanos, pero luego, claro, ha evolucionado las relaciones internacionales y entran otros actores en juego, los actores transnacionales, los organismos multilaterales. Entonces, la propia Corte Internacional de Justicia te dice, verá, un instrumento internacional es entre dos sujetos de derecho. Aquí tiene FMI sujeto de derecho, Estado ecuatoriano sujeto de derecho, es un acuerdo internacional. Entonces, no se me vengan a hacer los giles. Y ahí la Comisión de Participación de la Asamblea retoma, digamos, esta lógica, ¿no es cierto?, con la jurisprudencia, con las normas que ya existen y dice, aquí hay un instrumento internacional, ¿no es cierto?, que además está imponiendo política económica, esto tiene que pasar por la Asamblea, no ha pasado, ya han llegado los primeros desembolsos, el gobierno ecuatoriano ya firmó, eso es ilegítimo, es ilegal, no hay que seguir con este programa. Entonces han tomado una decisión valiente que hay que tratar de llevarla al máximo punto, es deuda ilegítima. Y esto le conecto con esta noción de alternativas, porque claro, varios académicos te dicen, hay que endeudarse con el fondo porque si no, no accedes a otra deuda. Hay que endeudarse con el fondo porque no hay otras alternativas. Incluso utilizan estas alegorías tontas diciendo, es que siempre hay que endeudarse, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Las finanzas corporativas te dicen que es bueno tomar un préstamo porque si utilizas plata ajena, no, no, no. Primero que nada, esto es deuda soberana, no son finanzas corporativas, no es adecuada la comparación. Entonces te tratan de ir a esta lógica de es bueno endeudarse, hay que mejorar las condiciones, ni demás. Cuando la deuda ilegítima hay que rechazarla. Además, en un contexto, Pedro, hablando de las alternativas, donde pienso yo que los países lo que tienen que disputar con fuerza son cancelaciones y anulaciones de deuda vinculadas a desastres naturales, vinculadas a los impactos del cambio climático, donde la responsabilidad está en los países acreedores y no en los países del sur. Digamos, los grandes Y que contaminantes, además, los por grandes ejemplo, hay responsables actores del aumento de la fundamentales temperatura de la Tierra son ellos. y que hay actores fundamentales. El Papa lo dijo ahora cuando fue lo de la pandemia, pero un Papa derechoso, muy cercano a los Estados Unidos, como fue Juan Pablo II, ¿no es cierto? Lo dijo también, el Jubileo 2000, la campaña Jubileo 2000 era una campaña mundial, ¿no es cierto?, promovida, auspiciada por el propio Vaticano. Entonces yo creo que es muy importante entender que estos elementos que se remotan, estos criterios de anular la deuda, que se remotan a la antigüedad y que están perfectamente documentados en todos los pueblos en todas las grandes civilizaciones del Oriente Medio, ¿no? De lo que llamaban, o sea, el sudoeste asiático, en Asiria, en Babilonia, en la propia Biblia, ¿no es cierto?, que plantean el asunto de perdonar las deudas, inclusive estaba en el Padre Nuestro, ¿no? Originalmente no es perdona nuestras ofensas, no perdona nuestras deudas. Son Cuando nuestras hablan de deudas. Schuld, por ejemplo, en alemán, o cuando hablan en arameo, o cuando hablan en el hebreo antiguo, en griego, ¿no es cierto?, la palabra pecado, la palabra ofensa, está muy vinculada a la palabra deuda. Y entonces en el español también se decía, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso a los banqueros les pareció muy peligroso, así es que cambiaron el texto. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que, por ejemplo, en la Biblia habla cada 7 años, 7 veces 7, ¿no es cierto? Cada 49 años tiene que haber un jubileo que es Así necesario es. pagar estas deudas. Pero en el caso Ah, del derecho moderno, inclusive recogiendo la jurisprudencia de las propias cortes
de los estados capitalistas, ¿no es cierto? Hay elementos como los que tú acabas de mencionar, el tema de que sea una deuda ilegítima, hay también el tema de que sea una deuda odiosa, ¿no es cierto? Bajo presión, que no haya sido utilizada en favor de los pueblos, ¿no es cierto? Una cantidad de elementos que permitirían justamente revertir el hecho de que haya una deuda. Y ahora la coyuntura se vuelve particularmente compleja, porque ya no son solamente los países del sur global, sino que son las propias metrópolis las que están sobreendeudadas, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, la cosa es clarísima. Pusieron el grito en el cielo diciendo que el gobierno de Correa tenía una deuda de más de 40% del PIB. Después se demostró que con la propia metodología que están siguiendo ahorita, ¿no es cierto?, no había sido cierto. Y ahora, ¿no es cierto?, que se ha duplicado la deuda con esa misma metodología. Estamos más del 80% del PIB, no dicen nada. ¿Y dónde están las obras? Porque en la época de Correa se tenía puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, colegios, en fin. Ahora, ¿dónde está la deuda? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está la plata? Entonces, el problema es que además se llega a un momento, en el actual presupuesto se destinan 8.500 millones, o sea, más de 8% del PIB al servicio de la deuda, intereses más capital. Y en lugar de reducirse la deuda, aumenta. Vamos a acabar el año con el 90% de endeudamiento, 90% del PIB de endeudamiento. Entonces, ya entra en un proceso, ¿no es cierto?, en que la deuda para pagar la deuda se vuelve explosiva y se vuelve impagable. Entonces, ¿cómo entiendes tú en tus estudios, inclusive en tus interacciones con el Fondo Monetario Internacional, con las autoridades que han estado allí, inclusive en términos, has estado ahí en términos oficiales, cómo entiendes tú que el Fondo Monetario tiene previsto afrontar este tipo de situaciones? ¿Qué presiones, qué formas de chantajear para evitar que esto se vuelva un boomerang? Claro, ahí la agenda del Fondo Monetario Internacional es de ninguna manera ceder. Y pienso que algún tipo de esperanza se generó con algunos pronunciamientos y algunas acciones concretas que tomó el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, ¿no es cierto? Finalmente generaron, digamos, no en el tamaño que se necesitaba, una emisión de derechos especiales de giro, ¿no es cierto? Que es la moneda que utiliza el Fondo Monetario Internacional, que le dio cierto margen de liquidez, que termina siendo bien desigual, ¿no es cierto? Porque es en función de las cuotas. ¿No es cierto? Los países que tienen más cuotas, Estados Unidos, Europa, reciben más derechos especiales de giro, pero de todas maneras al menos hicieron esta emisión, ¿no es cierto? Pero luego de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional regresó, digamos, a la política de los años 90 realmente, pero recargada, ¿no es cierto? Ajustarles a Eso los debo hacer países. yo acuerdo que cuando planteamos esto en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2008, dijeron que esto era una barbaridad, inclusive gente, economistas heterodoxos, progresistas, dijeron que esto era una barbaridad. Y ahora dicen, no, que ellos habían propuesto mucho antes, pero lo cierto es que ahora, ¿no es cierto?, ya hubieron dos emisiones de derechos especiales de giro. La una fue en abril del 2009, la otra es ahora en el 2021. Y esa emisión de derechos especiales de giro, que debería ser anual, precisamente para favorecer a los sectores más vulnerables de los países pobres, de los países de ingresos medios, pero con debilidades estructurales, ¿no es cierto?, que están ahorita entrando en la trituradora de una nueva trampa de la deuda, pero que también deberían servir, por ejemplo, para que la FAO tenga programas específicos para acabar con la hambruna. Hay cerca de 1.000 millones de seres humanos que todavía sufren hambre en el mundo. Entonces yo creo que, y peor aún con el genocidio que está pasando ahorita en Palestina. Entonces yo creo que hay una cantidad de alternativas, ¿no es cierto?, en los que sí podría funcionar el Fondo Monetario Internacional, en los que sí podría hacer una contribución el Fondo Monetario Internacional, que han sido totalmente opacadas precisamente por estos mecanismos de policía, estos mecanismos de esclavización a nuestros pueblos. ¿Cómo ves Y, vos la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se articule una nueva arquitectura financiera internacional? ¿Y cuál puede ser el papel de un paísito como el Ecuador, que ya hizo esta propuesta en Naciones Unidas hace algún momento, ¿no es cierto? Y que ahora con esta resolución de la Asamblea podría dar pie, ¿no es cierto?, a una movilización de incalculables consecuencias en términos de las alternativas que se pueden forjar en el mundo, ¿no? por supuesto, creo que es bien interesante. Un antecedente, el Fondo Monetario Internacional, para saber lo que va a pasar, es cualquier buena idea, cualquier viso de algo positivo que pueda hacer, rápidamente lo va a transformar en un mecanismo funcional a los intereses a los que defiende. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los derechos especiales de giro? Te dicen, bueno, pero a ver, los derechos especiales de giro de ciertos países los vamos a recanalizar para apalancar préstamos para darles a los países. Pero un ratito. Entonces, utilizamos los Pero eso es derechos especiales ilegal. para deudas más.
No, Pero eso es pues. ilegal porque la normativa de 1968 plantea es disponibilidad exclusiva, ni siquiera de los bancos centrales, sino de los gobiernos. Exactamente, exactamente. Y claro, otra trampa que te dicen es no solo digamos, para estar ahí atesorados en la reserva y no para inyectar. Mentir, están violando de nuevo la norma. Y le tratan de torcer para apalancar nuevos créditos. Entonces ahí hay que, digamos, levantar la voz y decir, a ver, los derechos especiales de giro no son para buscar nuevos mecanismos para generar más deuda. Lo que queremos es que baje, digamos, el nivel de la deuda. Lo que hay que buscar es, digamos, reducciones, cancelaciones de deuda. Entonces siempre te buscan transformar esto de alguna manera. Otra cosa que te decía, por ejemplo, más allá del tema de deuda legítima, de deuda, yo sé que estoy perfectamente de acuerdo y hay que pelear por eso. Ahora tienes toda la discusión alrededor del calentamiento global, del cambio climático. Entonces, la reconstrucción de una posibilidad importantísima, porque a mí me parece que los países lo que tienen es, vinculados a los efectos del cambio climático, pelear por cancelaciones y anulaciones de deuda. Pero rápidamente, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional, los países del norte global y los banqueros de inversión rápidamente te reconstruyen eso y te dicen, bueno, veamos mecanismos para canjes de deuda, ¿no es cierto? Un swap de deuda. Entonces, vinculado al tema de naturaleza, de cambio climático. Ahí está el ejemplo Entonces, terrible de los bonos de oceánicos, Galápagos. el caso de Galápagos, ¿no? Y que Exactamente. quieren reproducir con la cuestión de en la Amazonía, ya está preparado Quieren todos hacer en los la fondos Amazonía, verdes, que bajo las quieren hacer. banderas del ecologismo, ¿no es cierto?, y de la reducción de la deuda, en realidad lo que han embargado es la soberanía del país, es algo equivalente a la venta de la bandera. Exactamente, ¿no es cierto? Donde además, primero, no tienes mayor reducción de deuda, ¿no es cierto? Si te pones a analizar el flujo de deuda, con todos los costos de los seguros y demás, ahí la Tindad ha hecho un trabajo bien importante que recomendaría que la gente lo revise. Te muestran que en el flujo de deuda no tienes mayor reducción. Y luego aprovechan el mecanismo de deuda, ¿no es cierto?, de recanje de deuda para toda la gobernanza, ¿no es cierto?, del flujo, porque luego esa plata, los pagos que va a tener que hacer el Ecuador, entran a un fideicomiso donde el gobierno ya no tiene la voz, ¿no es cierto? Es un grupo de privados, de empresas que seguramente estarán vinculados a hotelería y demás, que son Y a las ellos los que líneas van a tomar aéreas, pues a las líneas de aéreas y a las las rutas aerolíneas. marítimas, un tema muy, muy Exactamente. delicado con el tema del narcotráfico. Claro, y ahí la posición de los bancos multilaterales, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, ¿no es cierto? Y esto nos han dicho a nosotros cuando los hemos criticado. Uno, eso no es gestión de deuda, nosotros sabíamos. Barbaridad. O sea, ahí al BID nosotros le decimos, verán, cuando Guillermo Lazo decía que esto es reducción de deuda, estaba mintiendo. Ellos dicen, bueno, ya el presidente de Ecuador sabrá lo que él dice. Y por otro lado, ¿no es cierto? Ellos parten de una premisa que es toda la gobernanza de la gestión de cambio climático, de preservación de los recursos naturales, hay que quitarles a los gobiernos, ¿no es cierto? Porque son corruptos y son ineptos. Y esto hay que darle al sector privado, ¿no es cierto? En vez de fortalecer las capacidades de los gobiernos, no, esto hay que darle al sector privado. Así trabajan los multilaterales. Pero transforman una oportunidad histórica, ¿no es cierto?, que es pelear por la reducción, la cancelación de deuda vinculada a los efectos del cambio climático, donde los responsables son los acreedores de deuda, en mecanismos de swaps, de canje, donde básicamente te vuelven a enredar en la trampa de la deuda. ¿Qué puede hacer el Ecuador, digamos, con esta decisión emblemática, me parece, que ha tomado la Comisión de Participación y que podría votarse en el Pleno de la Asamblea? Es ayudar, ¿no es cierto?, a hacer un bloque de países. Por ejemplo, hay discusiones en materia de deuda que están pasando en las Naciones Unidas. Tú decías, Ecuador levantó la voz una vez, pero ahora sí se podría impulsar, ¿no es cierto?, y empujar la reflexión que están teniendo, por ejemplo, el bloque de países africanos en las Naciones Unidas y por extensión el G77, ¿no es cierto?, que son lo que en otra hora eran los países no alineados, que están Que no empujando son porque, 77, sino son 123 más China. claro, ahora ya no son 77, ahora es el bloque del sur global, digamos, donde está representado, digamos, el sur del planeta. Entonces, yo pienso que el Ecuador debería poder levantar la voz ahí y decir, miren, si ustedes, actualmente hay en el marco de las Naciones Unidas hay una discusión que se llama, ¿cómo se traduciría esto? La Convención de las Finanzas para el Desarrollo Sostenible, donde va a haber una reunión clave el próximo año en Sevilla, en España. Esto ya no es tan buen presagio, ¿no es cierto? Es en España, vamos a ver a qué juega de todas maneras del gobierno español ahí y demás. Pero en todo caso es la oportunidad para que en las Naciones Unidas se tomen decisiones claves en materia de deuda. El año pasado se tomaron unas decisiones bien importantes en materia tributaria. Entonces las Naciones Unidas ahorita están trabajando en un marco legal, ¿no es cierto?, que debería ser vinculante para los países en materia de deuda. Entonces, donde, por ejemplo, se podrían
introducir disposiciones vinculantes para los países en materia de cobrarles más impuestos a los ricos. Entonces, eso se está discutiendo ahorita. Próximo año van a discutir deuda. Entonces, el grupo de países africanos, en una reunión que hubo la semana pasada en Addis Abeba, dijeron, nosotros queremos, así como se hizo en impuestos, quisiéramos hacer un marco legal, o sea, que sea vinculante para las decisiones de los países en tema de deuda. Y plantearon 6 puntos bien generales todavía, ¿no es cierto? En tema de reestructuración de deuda, de cómo debería entenderse el análisis de sostenibilidad de la deuda, etcétera. Cosas bien interesantes, bien generales. Pero digamos, ahí el Ecuador debería ir a ese foro, ¿no es cierto? Y decir, miren, en el tema del Fondo Monetario Internacional, esto es violación de un montón de normas, ¿no es cierto? Esto es fuga de capitales, esto es lo que nosotros hemos demostrado. Así que en las Naciones Unidas, si queremos un marco, ¿no es cierto?, coherente con el desarrollo de los países, habría que caminar hacia principios vinculantes que permitan a los países que reduzcan y anulen ese peso, que salgan de esa trampa de la deuda. Entonces, yo pienso que ahí puede ser la contribución, ¿no es cierto?, para darle elementos al grupo de países africanos, al grupo del G77 de los países del bloque del sur, para que peleen por este tipo de condiciones. Ahora, por supuesto, la voz que tiene Ecuador ahí es nada, ¿no es Pero cierto? además yo Yo creo que estuve, con este gobierno no debe ser posible, ¿no? no dicen nada, Pedro, y aquí, digamos, te cuento otra anécdota. A veces las anécdotas son tremendamente interesantes para eso. Desde, como representante de la sociedad civil, yo trabajo en temas de deuda, de anulación de deuda desde la sociedad civil, desde la investigación. Tuvimos la oportunidad, nos invitaron, hay un mecanismo de la sociedad civil que reúne varias organizaciones y nos invitaron a varios académicos a participar. Ahí estuvo Ecuador, nunca pidió ni la palabra Ecuador, calladitos, ¿no es cierto? Los africanos alzaron la mano, incluso hay algunos países que hasta me sorprendieron, que apoyaban. Luego hay que ver, digamos, si se la juegan efectivamente como Paraguay, ahí dijeron, bueno, nos parece interesante, ni sé qué. Ecuador nunca pidió la palabra. Entonces hay que buscar los mecanismos. Me parece que la Asamblea es un actor importante ahí, que puede levantar la voz, que puede decir, miren, nosotros tenemos una contribución ahí para que si es que hay un marco de las Naciones Unidas que luego le haga un contrapeso al Fondo Monetario Internacional, porque luego va a haber, digamos, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Si, por ejemplo, esa normativa marco te habla de cancelaciones de deuda o le obliga a los países, por ejemplo, a cambiar la noción de sostenibilidad de la deuda, porque ahí hay un problema. En cómo entiende la sostenibilidad de la deuda el Fondo Monetario Internacional es un problema terrible, porque eso es básicamente, usted garantíceme condiciones en el corto plazo para repagar la deuda, ¿no es cierto? Si vemos los No es para análisis, pagar la deuda externa nomás. para pagar la No deuda para la externa, deuda interna. O exactamente. sea, la deuda social al diablo, la deuda con las municipalidades al diablo, la deuda con las La universidades al deuda diablo, la externa. deuda con los hospitales al diablo, ¿no es cierto? Con tal de que se pague la deuda para los ricos. Exactamente. Entonces, el análisis de sostenibilidad, para hablarles con un ejemplo del programa que firmó el gobierno de Novoa, dice, la deuda, este programa de deuda, ¿no es cierto? Estos 4.000 millones de dólares, el repago de esos 4.000 millones de dólares no tiene alta probabilidad. Esto lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Dicen, seguramente no Ellos van a saben que poder, no van a recuperar esa plata. no van a recuperar esa plata. Entonces, para que Peor la de aumente la Ucrania, probabilidad, peor la de la Argentina, y no se diga claro, los países. Bueno, claro, las definiciones de África, ¿no es cierto? Los países de Israel, sobre todo Burkina Faso, Mali, Níger, ya han dejado de pagar la deuda ya algunos años, ¿no? Y eso se está volviendo dominó, porque están otros países, inclusive políticamente opuestos a estos tres que están en la vanguardia, que están, su situación económica es insostenible y simplemente así quisieran no pueden pagar la deuda. claro. O sea, más bien la lógica, digamos, dentro de la reforma de la arquitectura financiera global debería dar cuenta de eso. Digamos, estos países no van a poder pagar. Entonces tenemos que ir hacia otros mecanismos donde los países no paguen deuda, les generemos el espacio además para que tengan un desarrollo económico más coherente y salgan de la trampa de la deuda. Pero eso es una pelea todavía. Pero quiero acabar rápido esta idea del análisis de sostenibilidad, Pedro, porque en el ejemplo de Ecuador que les digo, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional dice, verá, usted no tiene recursos para pagar. Para que al menos aumente la probabilidad, usted lo que tiene es que aplicar la política del fondo, que implica en el caso ecuatoriano subir los precios de las gasolinas, ¿no es cierto? Para que ese subsidio vaya a la cuenta que tiene el gobierno nacional en el Banco Central y eso apalanque una salida, ¿no es cierto? Básicamente es contabilidad, ¿no es cierto? Para que en el lado del pasivo tengas plata y en el lado del activo tengas plata para que tengas recursos para garantizar una salida de dólares Sí, para pero pago al de mismo deuda. tiempo están promoviendo la privatización de eso, o sea que nunca va a entrar esa plata al Estado porque es negocio privado.
nunca va a entrar esa plata y ellos lo saben perfectamente. Entonces te dicen, además, sube el IVA, retire los subsidios y además abren la puerta a otro tipo de políticas para que siga alimentándose esa cuenta que necesitas tener, esa plata que necesitas tener para garantizar la salida de dólares. Y además, con un tema bien importante que si me permites conectar ahí, porque seguramente muchos miembros del gobierno y analistas económicos y responsables van a decir, es que necesitamos del programa del Fondo Monetario Internacional, necesitamos endeudarnos para mantener la dolarización saludable. Si nos damos cuenta, si la plata que te entra, lo que te hace es garantizar la salida de plata, no están en absoluto garantizando la salud de la dolarización, pues si la dolarización lo que te obliga es básicamente a ver los mecanismos para que entren dólares, no salgan tanto y de alguna manera circulen ágilmente. ¿Cierto? Es un sistema tremendamente restrictivo, sin hacer juicios de valor, hay que hacer todo lo contrario, pues no hay que fomentar la fuga de dólares, porque si no, la dolarización ahí no está en buena salud. Pero Perdón una así es cosita, como... pero además, el Fondo Monetario restringe, o sea, reconoce que hay casi la mitad de la economía ecuatoriana está afuera en depósitos. O sea, Afuera. no es del 32.000 millones, como decía la gerente del Banco Central, sino es cerca de 50.000 millones. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, está de acuerdo y promueve el que se baje el impuesto a las salidas de divisas. Claro, es una tontería, está lleno de contradicciones. Además, el acuerdo habla de la dolarización, la sostenibilidad de la dolarización, y por otro lado, todo el esquema de, digamos, ya de decisiones concretas, lo que promueve es la fuga de dólares. Entonces es tremendamente absurdo, ¿no es cierto? Entonces, además, entonces lo que te dice, volviendo al tema de la sostenibilidad de la deuda, entonces lo que dice es, usted tiene que sacarle la madre, si me permiten ahí el idioma coloquial, a la gente para que tenga recursos para pagar la deuda. Y eso garantiza una sostenibilidad, que aumente la probabilidad de la sostenibilidad. Entonces, la pelea, ¿no es cierto?, que se debería dar en términos de cómo se entiende, digamos, la deuda es, verá, usted más bien, en vez de presionarme para que le siga pagando la deuda y le siga afectando con la política económica a la mayoría de la gente, más bien tendría que pensar en cómo salimos de la deuda, ¿no es cierto? Usted permítame, deme los recursos, deme el espacio para que, digamos, en el mediano largo plazo, a través del desarrollo, del crecimiento económico equitativo, digamos, yo ya no necesito endeudarme, así, digamos, voy a poder salir de esa trampa de la deuda. Que además, si revisamos de nuevo el convenio constitutivo del fondo, o incluso hasta los principios que tienen ellos publicados en la página web, incluso de los que hablan varios de sus voceros, ellos lo que te dicen es, a nosotros nos interesaría que los países no se sigan endeudando con nosotros. ¿Cierto? Si efectivamente eso es lo que les interesa, habría que cambiar radicalmente la visión de sostenibilidad del endeudamiento que ellos tienen. Radicalmente. Entonces, de ahí las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, con los países africanos, con países como el Ecuador, deberían presionar para eso, ¿no es cierto?, que cambien esos principios, ¿no es cierto?, romper con esa idea de seguirles sobreendeudando a los países para que contradictoriamente sigan repagando su deuda, ¿no es De cierto? nuevo, es Si que se es la les da escuela, es economía, esta escuela, ¿no es cierto?, de banca, que no le interesa que le paguen la deuda, sino que queden, ¿no es cierto?, esclavizados para seguir pagando con sangre y con una libra de carne, como en el Mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no es cierto?, que sigan dando sus libras de carne en vida humana como tributo a estos sectores que de esta manera logran mantener su poder, ¿no? Estamos hablando de más de 800 años de este tipo de prácticas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional juega con eso, pero ahí nos plantea una situación, tú estás hablando de organismos oficiales, y yo creo que más bien habría que explorar ya en la dimensión, en el horizonte de las alternativas, la posibilidad, ¿no es cierto?, de retomar la iniciativa que lo hizo oficialmente el gobierno de Correa, de una auditoría ciudadana con expertos ¿sí? nacionales y extranjeros. Aquí estuvo Alejandro Olmos, estuvo Eric Toussaint, estuvo la gente de la campaña por la anulación de la deuda del tercer mundo, en fin, una cantidad de gente que ha venido trabajando en estos temas, de distintas posiciones, muchos de ellos peleados, ¿no es cierto?, entre ellos, y se lograron ubicar una cantidad de elementos que permitieron que el Ecuador reduzca brutalmente el stock de pasivos que teníamos, ¿no es cierto?, en cerca de 30.000 millones de dólares, y obviamente el servicio de la deuda de una manera muy importante, que al mismo tiempo se diseñó un mecanismo que le permitió al Estado, al gobierno ecuatoriano, pagar una deuda de muchísimas décadas que tenía el gobierno con el IES, ¿no? Y el IES fue el que hizo la recompra
de esos bonos. Y después los presentó, compró a un promedio de 31 centavos por dólar y después los presentó a que le paguen por el valor nominal de 100 centavos por cada dólar, con lo cual se logró más que duplicar el número de afiliados. Yo creo que es muy importante tener esa referencia, porque yo creo que se puede lograr algo parecido ahorita, pero no desde este gobierno, que tal vez, ¿no es cierto?, se podría hacer una auditoría ciudadana desde los movimientos sociales, con apoyo internacional, ojalá tenga oídos de este tipo de alternativas que nos planteamos, amparados en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es obligación del Banco Central y es obligación del Ministerio de Finanzas entregar la información que se le pida, bajo pena de destitución. Entonces yo creo Ujú. que sería muy importante, lo que sí se podría lograr en términos de lo viable, ¿no es cierto?, es la participación de académicos como vos deberías tener ahí varios amigos a nivel internacional en este tema, e iniciar rápidamente una campaña que permita documentar este tema. Y de pronto se podría hacer algo parecido en Argentina. Y de Ujú. pronto se podría hacer algo también en los países africanos, de manera de tener una documentación suficiente que interpele esa lavada de rostro que hablabas del Fondo Monetario Internacional, porque ellos tienen hasta una oficina de evaluación independiente, ¿no? Entonces, ir Así con es. estos materiales y decirles, a ver, ustedes que dicen que quieren hacer bien las cosas, ¿no es cierto?, ¿cómo justifican esto? Y hacer una interpelación pública que yo creo que podría tener importantes resultados a nivel internacional si se lo hace al unísono desde distintas latitudes, ¿no? En el caso Sí, específico del Ecuador, aquí se plantea un problema inclusive penal de algunos funcionarios porque una declaración de este tipo plantea, ¿no es cierto?, ya un procesamiento de tipo judicial, pues, ¿no? así es. Ahí lo importante en el tema de auditorías, como tú bien decías, digamos, hay una pelea que es en el marco de la ONU, está bien, hay que seguir, hay que apuntalarla. Lo otro es efectivamente la acción colectiva desde la sociedad civil, o incluso si es que hay voluntades en algunos gobiernos. Lamentablemente en Ecuador no hay. Pero había que ver, me parece que hay oportunidades, y más que oportunidades, yo creo que hay responsabilidades de la academia y de la sociedad civil de impulsar este tipo de procesos en otros países, ¿no es cierto? En Argentina cuesta arriba con el gobierno, pero la sociedad civil juega un rol ahí. Justamente con algunos colegas estábamos hablando sobre Kenia, donde ya hay una revuelta social brutal contra los efectos de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que son copy-paste de lo que vemos en Ecuador, ¿no es cierto? El programa de 2021, ¿no es cierto?, de 3 años en Kenia, las condiciones que establecía era subir el precio de los combustibles y la electricidad en el caso de Kenia, ¿cierto? Em, Bueno, Además, acá ya aumento. mismo viene la subida de las tarifas eléctricas, ¿no? Ya mismo. Sí, 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 porque hay la puerta abierta. Entonces es exactamente lo mismo que 3 años luego de la aplicación del fondo ha sido brutal en el caso de Kenia y muchos jóvenes, muchas organizaciones sociales se han levantado ahí y en Kenia el presidente está contra las cuerdas, ¿no es cierto? Porque además ha asumido un montón de compromisos con empresas privadas, con gobiernos del norte. El presidente William Ruto está en una situación muy, muy complicada. Y en Kenia, por ejemplo, las organizaciones sociales, algunas organizaciones académicas, están con un apetito tenaz sobre el tema de la auditoría, ¿no es cierto? Hay que lanzar una auditoría, están muy interesados en la experiencia ecuatoriana y eso habría que hacer en muchos países, porque además, para enfrentarse con todos esos monstruos, lo único que queda es acción colectiva. Entonces, habría que disparar una cosa así desde varios países donde ya hay incluso implosión social a causa de los efectos de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, solo así, digamos, vamos de alguna manera a poder ponerles finalmente contra las cuerdas. Hay varias iniciativas, hay que juntarse esfuerzos. Hay, por ejemplo, en Argentina, no sé si Pedro tú conoces, hay una iniciativa de unos abogados que no se fueron tanto por el lado de los efectos sociales de las políticas del fondo, sino a ver todo el tema administrativo, ¿no es cierto? Contencioso administrativo. ¿Qué pasos, qué violaciones de constitución, de normas, de reglamentos, de acuerdos ministeriales ha incurrido el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino en el caso del préstamo este enorme que tomaron en la época? Yo oí antes de que fallezca Binus y obviamente Eduardo Barcesat, que siempre está en eso, yo lo oí analizando esta posibilidad, no sabía que ya se lo había concretado. Sí, hay un grupo de abogados que se llama la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público, que han lanzado una pelea de larga data que tiene que ver básicamente con explorar temas de acceso a información. ¿No es cierto? Pedidos de información, levanten el sigilo de la información y muestren efectivamente lo que han hecho. ¿No es cierto? Ellos ni siquiera metiéndose en las implicaciones económicas sociales, sino en puros temas
formales, ¿no es cierto? Como un poco lo que vemos en el informe que acaba de sacar la Comisión de Participación de la No, Asamblea de Ecuador. no es un artículo, son 5 o 6 artículos de la Constitución directamente violados. Claro, y exactamente. Y si luego, Y eso a no, partir no de se toma en cuenta el Código Orgánico de Planificación y Finanzas planificación y Públicas. finanzas públicas, las Tiene una normas que violación rigen el sistemática. funcionamiento del comité de deuda, normas contenciosos administrativos o procedimientos chiquititos que seguramente en el Ministerio de Finanzas se han violado flagrantemente, donde además hay profesionales de la economía que saben perfectamente cómo funcionan estas cosas y que se han vuelto cómplices de este tipo de decisiones. Entonces, hay que levantar esa información, hay que hacer esas investigaciones para dar la pelea, ¿no es cierto? En Ecuador, en Kenia, hay un montón de países donde, como les digo, podríamos ponerlos como oportunidades, pero me parece que hay obligaciones en materia de hacer auditorías ciudadanas. En Ecuador, claro, había un contexto donde el gobierno de esa época impulsó, digamos, le dio recursos, le abrió puertas, etcétera. Además, era en el marco de un proceso constituyente. Por eso, mucho de esas discusiones que se dieron durante la auditoría de la deuda, luego se reflejan en la Constitución, ¿no es cierto? Por eso la Constitución tiene todos esos artículos que el gobierno de Novoa ha violado que tienen que ver, ¿no es cierto?, con acuerdos internacionales en materia crediticia que no pueden dejar de pasar por la Asamblea si comprometen la política económica. La auditoría ciudadana de la deuda está establecida en la Constitución y luego hay la norma de participación, etcétera, donde están establecidas ese tipo de cosas. Luego, claro, y ahí tú no me dejarás mentir, Pedro, en el transcurso de aterrizar la Constitución en normas secundarias como el propio Código de Planificación, claro, los intereses internos han ido un poco matizando ciertas Sí, cosas, ¿no es pero cierto? en Y la Constitución, no recuerdo el artículo, estoy mal, 400, que le da el carácter de, porque es el tema del neoconstitucionalismo, ¿no? El tema de que es una constitución garantista, que dice explícitamente, la falta de una norma secundaria no admite correcto. el no cumplimiento de estos derechos. Entonces, no se puede pretextar como era antes del antiguo constitucionalismo el hecho de que falta la norma, falta el reglamento y por eso no se ha aplicado la ley. Aquí dice clarito, tiene que aplicarse la constitución como sea. Exactamente, exactamente. Entonces ahí nos vamos a la norma máxima que están incumpliendo las autoridades ecuatorianas. En un montón de cosas en materia de deuda, como por ejemplo destinar la deuda a inversión. Digamos, han hecho barbaridades a través de los años en ese tema y la Constitución es clarita en ese tema. Existe la auditoría ciudadana de la deuda que está establecida en la Constitución. Hay que aprovecharlo, hay que ponerla en marcha. Entonces, la Constitución ecuatoriana es tremendamente avanzada en ese tema y además son flagrantes las violaciones que se han hecho a la Constitución, que hay efectivamente que denunciarlas. Entonces, ahí está la responsabilidad de los académicos comprometidos, coherentes, mientras, claro, hay todo, digamos, una constelación de académicos, de analistas que te dicen, bueno, la deuda no es mala, hay que endeudarse, no nos queda otra, no hay otra solución. Digamos, hay que saber contrapesar este tipo de análisis que son completamente sesgados. Nuevamente, como en el Fondo Monetario Internacional, ojalá fuera, digamos, estudiosos de la economía que se equivocan, pero lamentablemente no se equivocan. Son tremendamente interesados y los pronunciamientos, los criterios que dan, los hacen en función de los intereses que representan. Ahora, es muy penoso el hecho de que inclusive sectores de la academia progresista, de economistas heterodoxos, gente de izquierda, gente que ha tenido responsabilidad de gobiernos progresistas, inclusive ahorita estaba mencionando el caso de Guzmán en el gobierno progresista de Argentina, ahorita mismo en el gobierno de Lula, en las discusiones que están teniendo en Bolivia, ¿no es cierto? Hay toda una vertiente que habla dentro del propio progresismo, ¿no es cierto?, de una autorrestricción, de una autocensura, que vuelve a los programas progresistas en una mala copia de los programas neoliberales, puros y duros, simplemente con una retórica progre, ¿no es cierto?, con una cantidad de críticas y anatemas en contra de los neoliberales y del Fondo Monetario Internacional, pero en el fondo hacen lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar en este plano el hecho de que es indispensable una nueva arquitectura financiera, tanto doméstica como regional, como internacional. Y parte de esto tiene que ver con las políticas, tú has mencionado el tema fiscal y el tema de la política de balanza de pagos, ¿no? Una de las compañeras internacionales solidaria con el Ecuador, una experta que ha venido trabajando en el Ministerio de Finanzas de Brasil desde hace muchísimo tiempo, María Lucia Fatorelli,
justamente ha venido trabajando con mucho detalle, no solamente las finanzas de Brasil, las finanzas, digamos, federales de Brasil, sino las de cada estado, ¿no? A nivel estadual, cómo se va articulando el problema del sobreendeudamiento y la relación con el Estado federal como un elemento de echarse la pelotita para contribuir a lo mismo, es decir, esta escuela de endeudarte para seguirte endeudando, en definitiva, para esclavizar a las sociedades, esclavizar a las economías. Yo creo que es muy importante entonces el ubicar, ¿no es cierto?, los mecanismos que permitirían, los mecanismos técnicos que permitirían que en la raíz se evite la necesidad de tomar endeudamiento, porque es obvio que bajo ciertas circunstancias restrictivas no le queda otra cosa a un país que adoptar un endeudamiento externo, inclusive en divisas duras. Pero ahí justamente lo que la visión de la nueva arquitectura financiera, tanto doméstica como internacional, plantea es la necesidad de replantearnos, plantea la necesidad de repensar el tema de los sistemas de pagos y vincularlos, ¿no es cierto?, con propósitos de desarrollo de largo plazo, que no planteen, ¿no es cierto?, que en el corto plazo nos vamos a suicidar y en el largo plazo vamos a tener un desarrollo progresista, humanista, solidario, etcétera, etcétera. Sino que al contrario, desde el corto plazo planteen alternativas con el dinero electrónico, con nuevas formas de gestionar lo fiscal, con nuevas formas de gestionar la balanza de pagos que eviten la necesidad de caer nuevamente en la trampa de la deuda. ¿Cómo ves vos esta situación? Mira, hay dos cosas que quería comentar. La primera es la deuda soberana, digamos, se empata, digamos, con otros problemas de endeudamiento que muchas veces obviamos y no los vemos. El uno que tú acabas de decir que es bien importante es el sobreendeudamiento de los gobiernos locales, ¿cierto? Que no hay que desestimarlo, ¿cierto? El problema de la deuda soberana es de los países, pero también de muchos gobiernos locales, ¿cierto? Que tienen problemas graves de deuda que hay que analizarlos. Lo otro es una cosa que a veces en la contabilidad gubernamental no se considera como deuda, pero finalmente son temas que el gobierno tiene que pagar. Son lo que se conoce como pasivos contingentes, fruto de estos laudos de arbitrales, de arbitrajes entre los estados y empresas transnacionales privadas que le meten juicios al Estado porque me cambió la norma tributaria, porque me cambió la norma ambiental o porque tomó una decisión soberana, le meten un juicio y le ganan. Y tienes que pagarle miles de millones de dólares, ¿no es cierto? En el Ecuador hay unos casos emblemáticos, ¿no? Hay Texaco, etcétera, que finalmente son obligaciones que el Estado tiene que pagar. Entonces, en vez de tener recursos libres para destinarlos a salud, o infraestructura, educación, etcétera, tiene que cumplir con esos compromisos. Entonces, es parte del mismo problema, es parte de esa arquitectura. Por si acaso, estaba en la página web de la Procuraduría, una Procuraduría que en lugar de defender al país le ha hecho pedazos, sobre todo desde la Procuraduría de Íñigo Salvador, ¿no es cierto?, que decía que las transnacionales eran, en lugar de defender el Ecuador, decía, las transnacionales son las que tienen razón, porque forma parte de estos bufetes de abogados que están lucrando de los arbitrajes internacionales. Mencionaba que el Ecuador tenía un potencial pasivo por efecto de los arbitrajes internacionales equivalentes a más de la mitad del PIB, 57.000 millones de dólares, por encima de los 93.000 de los 90.000 que terminaríamos de deuda formal, digamos, de este año. Sí, es gravísimo. Entonces, como les digo, independiente, no hay que atorarse en estos tecnicismos de, si los pasivos contingentes hay, no hay que contabilizarles. Finalmente son recursos que el Estado le debe a estas transnacionales que se aprovechan de estas normas que adoptan los países, ¿no es cierto? Tratados bilaterales de inversión, el convenio del CIADI, donde aceptan condiciones de cancha inclinada, ¿no es cierto? El rato que el inversionista privado te quiere meter un juicio, te va a ganar, ¿no es cierto? Además de que tienes que pagar abogados carísimos, procesos carísimos, le vas a terminar debiendo un montón de dinero. Entonces, de nuevo, son mecanismos que están hechos de ahí por diseño, ¿no es cierto? Es inversión extranjera que es perversa, porque muchas veces, primero, ni siquiera te deja los recursos en la economía, ¿no es cierto? Te invierten para sacar los recursos. No te generan empleo local, no te transfieren tecnología, pero además te meten, te garantizan estas cláusulas para que, anticipando que en algún momento, si es que hay un gobierno diferente, si cambian las condiciones, yo te voy a tener que demandar, te garantizan, ¿no es cierto?, que a través de la demanda te van a sacar dinero. Entonces, ese tipo de inversión extranjera hay que decirle no, gracias, vea. O sea, no me genera empleo, no me transfiere tecnología, no me genera multiplicadores económicos y además usted está garantizando que algún rato si me demanda me va a ganar.
Entonces, esa inversión extranjera no sirve para nada y es parte de la misma trampa de la deuda. Entonces, eso hay que tener en claro. Son cosas que hay que transformar radicalmente en el marco de una nueva arquitectura financiera. Otra cosa, Pedro, importante que tú decías, que tiene que ver con la trampa de la deuda también, es que la arquitectura financiera convencional también está muy enfocada en retirarle a los países todos los mecanismos alternativos para que no te quede otra que ir al Fondo Monetario Internacional, no te quede otra que ir a los mercados de capitales a endeudarte en unas tasas altísimas con unas condiciones terribles. Y Por es eso es tan efectivamente, importante la perspectiva que lastimosamente no se concretó con el Banco del Sur, pero que está empezando a concretarse con el Banco de los BRICS, con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que probablemente pueda tener una alternativa inclusive dentro de la OPEP, ¿no es cierto? Y que poco a poco está planteando, ¿no es cierto?, dentro de los tres pilares que se habían planteado, sistemas de pago alternativos, mecanismos de estabilización macroeconómica alternativos al Fondo Monetario Internacional y este nuevo tipo de banca para un nuevo tipo de desarrollo. Entonces, yo creo que aquí se plantea, ¿no es cierto?, una serie ¿cómo te digo?, de alineaciones de los astros que definen claramente la necesidad de recuperar una serie de tesis teóricas que en su momento, ¿no es cierto?, América Latina se convirtió en el gran portavoz a nivel mundial, pero que ahora está totalmente desconectado. Es decir, es una cuestión en la que estamos absolutamente ausentes de sí, cualquiera de esas iniciativas y vamos a quedar presos, ¿no es cierto?, en esta nueva trampa de la deuda, vamos a quedar en las peores condiciones de disciplinamiento del patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? sí, sí, porque el ataque es tanto a los mecanismos alternativos que se pueden dar a nivel multilateral, como tú bien dices, ahí América Latina en algún momento fue pionera, ¿no es cierto?, de la puesta en marcha de una nueva arquitectura financiera, donde tú, Pedro, has sido un actor fundamental, digamos, desde la práctica, desde la teoría, ¿no es cierto? Eso lo han eliminado además, digamos, la base política para poner esto en marcha, que son los mecanismos de integración, ¿no es cierto? La UNASUR, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí Brasil, por ejemplo, tiene una responsabilidad fundamental. Yo me pregunto, en la puesta incluso, entiendo perfectamente en las disputas hegemónicas que está dando Brasil en el marco de los BRICS y demás, debería darle un impulso fuerte a retomar la integración política y económica de la UNASUR, ¿cierto? Para retomar este tipo de discusiones que incluso en las propias disputas hegemónicas que da Brasil le deberían servir. O sea, debería tener, digamos, todos los mecanismos de integración de la región respaldándole la pelea que está dando Brasil a nivel de los grandes hegemones del mundo. Entonces Brasil ahí debería meterle un impulso fuerte, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ser coherente, a generar la base de integración para retomar todos estos mecanismos de una arquitectura financiera diferente. Eso en el plano de lo multilateral. Y en el plano de lo local, ¿no es cierto?, de lo que pueden hacer los países, también la trampa de la deuda va de la mano con la eliminación de todas las opciones que puedas tener, ¿no es cierto? Y en Ecuador, de la mano de anticipar el sobreendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el propio Fondo Monetario Internacional, en contubernio, sobre todo con el gobierno de Moreno y las élites económicas, los banqueros, lo que hicieron es eliminar todas las alternativas que tenías, ¿no es cierto? Mataron las iniciativas de medios de pagos electrónicos, el dinero electrónico, ¿no es cierto? Lo mataron. Los banqueros dijeron, vea, yo quiero llevarme, ni sé qué, yo voy a impulsar nada. Pero acuérdate Ni que siquiera también per giro hubieron de negocio les ministros interesa a mí. del Que propio quieres gobierno matar. de Correa que dijeron, mintiendo, ¿no es cierto?, que el dinero electrónico era una aventura peligrosa, que eso era un aventurerismo que iba a reventar la dolarización. Bueno, ahora Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, pero también Kenia, pero también Nigeria, pero también ahorita China, pero ya va a ser el euro digital, pero ya mismo va a tener que responder los Estados Unidos con un dólar digital. Es decir, en las distintas latitudes del mundo se ha utilizado el dinero electrónico, que el Ecuador fue pionero, en el 2007 se hablaba ya del dinero electrónico, en el 2010, del 2009 ya el Banco Central del Ecuador empezó a implementar el dinero electrónico, y por oposición de los propios economistas heterodoxos, ¿no es cierto?, mintiendo de que esto de aquí iba a ser un desastre para el país, poniéndose del lado de los banqueros, ¿no es cierto?, impidieron que eso pudiese elevar los niveles de circulación de liquidez, una liquidez cada vez más restringida, porque en dolarización los dólares que se van por fuga de capitales, que son tan masivos como los que tú has mencionado, ¿no es cierto?, desaparecen de la liquidez interna, pues.
Y entonces obviamente desaparecen más rápido de unos bolsillos que de otros. Y lo que se trata con estos mecanismos más modernos, más sofisticados de dinero electrónico, es permitir que los sectores populares tengan medios de pago que eviten que allí donde no hay un problema de solvencia, rápidamente un problema de liquidez termine estrangulando las economías, como es lo que se está viviendo ahorita. Es decir, es evidente que en la economía popular y solidaria, es evidente que en la pequeña y mediana, yo diría que ya inclusive segmentos de la gran empresa, empieza a haber ese estrangulamiento de liquidez, ¿no es cierto?, sin alternativas, porque ya empiezan, ¿no es cierto?, los primeros indicadores, empieza a contraerse el crédito ya no solamente de las cooperativas, sino también de los grandes bancos. Estamos Así es. hablando ya de contracciones significativas, no son minúsculas. Los mecanismos de evergreening, o sea, de reestructurar las deudas que no se pagan en lugar de que aparezcan en los balances como un elemento negativo, se los hace aparecer como que fuera una nueva deuda para pagar la deuda, ¿no es cierto? Pero eso también empieza a mostrar sus primeras evidencias, ¿no es cierto?, de que ya no, ya se agota el mecanismo de maquillar los balances y ya empiezan a aparecer en algunas instituciones signos más o menos preocupantes. Y por otro lado, empieza a disminuir los multiplicadores monetarios, o sea, la forma como esa liquidez primaria que viene básicamente en dolarización por los saldos de los ingresos de la balanza de pagos, pueden ser multiplicados por la circulación interna. ¿Por qué? Porque ya no es un problema recesivo, como dice el Banco Central, sino que empiezan a haber signos de depresión, empiezan a Sí, sí. haber signos de destrucción del tejido productivo, empresas que han venido teniendo, ¿no es cierto?, aguantándose con uñas y dientes durante estos años en que han aguantado palo de las políticas neoliberales desde el gobierno de Moreno, simplemente ya no aguantan más y tienen que mostrar una realidad y rendirse. Entonces, esta situación está poniendo, además, en el marco de los cantos de sirena del crimen organizado, de los cantos de sirena de este contraestado que está definiéndose desde estas estructuras violentistas, ¿no es cierto?, plantean una situación terrible y que hacen tremendamente eficaz, ¿no es cierto?, procesos de avance, de conquista territorial por parte del crimen organizado que en Colombia, en México han tomado décadas aquí, han sido, pero blitzkrieg, ¿no es cierto?, guerra relámpago, que les ha permitido en poquísimos años ascender rápidamente a las grandes alturas, tanto en términos, digamos, de espacio físico como de espacio institucional, con el amparo, como se vio con el León de Troya, de los propios gobiernos, y como ahora aparece esta vinculación de esta familia italiana de la Camorra, ¿no es cierto?, al AMPI, ¿no es cierto?, en las altas esferas gubernamentales. Entonces, yo creo que es muy importante entender que es un problema integral. Cuando hablamos de nueva arquitectura financiera, como decía alguna compañera en algún momento, decía como que fuera tema de cambiarse de cartera, pero ya es viejo el hablar de la nueva arquitectura financiera, como que esto fuera un tema de cambiarse de ropa interior, ¿no? Si estamos hablando de temas estructurales que redefinen no solamente el problema específico de los pagos, sino que redefinen la lógica del desarrollo y la posibilidad de tener una defensa frente al avance, frente a esta agenda de convertir al Ecuador en un narcoestado. Entonces yo creo que ese temita que tú estás mencionando es fundamental, porque ahí hay una complicidad también desde la ignorancia o desde la prostitución de importantes sectores de la academia, de importantes sectores de intelectuales, que contribuyeron, ¿no es cierto?, a que eso no haya podido implementarse aquí en el Ecuador. Así, así es. Sí, porque digamos, la agenda es la destrucción de todas esas posibilidades, ¿no es cierto? Medios de pago electrónicos, mecanismos de gestión de la liquidez desde el Banco Central, que es una cosa que está establecida en la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución te habla de eso, las discusiones que se tuvieron en 2007 o 2008 te hablan de abandonar esa idea de un Banco Central que no tiene que hacer nada, hacer un Banco Central activo, que te genere mecanismos de gestión de liquidez. Entonces, todo eso, las reformas de 2017, de 2018 te restringieron o si no te eliminaron, ¿no es cierto? Es parte de la agenda de la avanzada del Fondo Monetario Internacional, de las élites económicas. Entonces, esos son temas que hay que discutirlos seriamente, que se han vinculado desde ciertas vocerías a la desdolarización, a un manejo irresponsable de la economía, pero hay que hablar seriamente, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, de lo que ayuda a esto. Una cosa que tú acabas de decir, Pedro, los medios de pago electrónicos, el dinero electrónico, como ya hacen en todo el mundo. Además, cuando da una pena así, aprieta el corazón, porque muchas veces tú ves experiencias de países africanos, asiáticos, papers del propio Fondo Monetario Internacional que en algún momento saludaron que los bancos centrales emitan medios de pago electrónicos, monedas digitales, etcétera.
te remiten a veces a la experiencia ecuatoriana, ¿sí? Y uno diría, bueno, la experiencia ecuatoriana que siguió avanzando, no, finalmente que se quedó truncada, ¿no es cierto? Pionera, pero que no funcionó finalmente. Em, entonces, son estos temas que hay que discutirlos seriamente. ¿Cuál es el rol de eso? ¿No es cierto? Te genera movimiento de la liquidez, incluso si tienes poca, es lo que tú dices. Más de la mitad de la economía depositada afuera. Pero bueno, los dólares que están aquí, ¿no es cierto? Por el esfuerzo de la gente, por los migrantes, porque alguna razón no se han fugado, al menos pueden circular rápidamente dentro de la economía. Entonces, que es fundamental para la gestión saludable de la dolarización. Entonces, hay que romper más bien con el otro discurso que es, no, más bien eso es desdolarización, ¿no es cierto? Esto hay que Ya, y yo discutirlo creo que ahí tú mencionaste y hay otro que elemento con discutirlo. respecto a esto de la desdolarización que yo creo que es crucial, ¿no? Porque también otra de las grandes mentiras que se hicieron, en la que también se hicieron eco sectores de la academia, ¿no es cierto? Es que se tiene que mantener una reserva monetaria internacional altísima. Inclusive dijeron cuando el Ecuador tuvo más del 9, cerca del 10% del Producto Interno Bruto de reservas internacionales, ahí acostadas y además en bancos extranjeros para servir los intereses precisamente de la fuga de capitales, o sea, para funcionar como caja chica de respaldo de los manejos de la banca privada y de los propios sectores del gobierno que estaban manipulando cosas, por ejemplo, en el tema del canje de los bonos azules de Galápagos que estábamos mencionando, es una oficina del Banco de Guayaquil que con un consorcio de inversionistas supuestamente, de banqueros supuestamente suizos, ¿no es cierto?, los que arman todo el operativo. Entonces yo creo que es muy importante entender que este proceso, ¿no es cierto?, está basado en una cantidad de mentiras, porque a la final ese 9-10% terminó en menos del 4% y no se desplomó la dolarización como dijeron los técnicos, los académicos, los expertos internacionales, se llenaban la boca llenos de mentiras, pero una tras otra. Yo creo que es muy, Sí, muy significativo este tema que vos planteas. Es necesario entender que detrás de estos ropajes técnicos lo que está es una agenda de y una agenda, una robar a economía. la gente de cualquier alternativa, robar a los países de su política soberana, de su espacio de maniobra, pero robar también a las empresas, robar a los hogares de cualquier alternativa. Y otro de los mecanismos precisamente de evitar eso es obligar, ¿no es cierto? Y eso está en la propia presión del Fondo Monetario Internacional, a que se tenga una reserva monetaria altísima. ¿A quién sirve eso? Se tiene 9.000 millones de dólares afuera, ¿no es cierto?, para que servir a los intereses de los bancos que puedan seguir amparando la fuga de capitales, porque operativamente se necesita eso. Los bancos no tienen esa capacidad, necesitan el respaldo del Banco Central para permitir esa fuga de capitales. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en los hospitales no se puede hacer diálisis. Al mismo tiempo, el gobierno no le paga a Solca, dejando en desamparo a una gran cantidad de enfermos con temas catastróficos. Al mismo tiempo, en los hospitales no hay ni curitas, pues, y se están desmoronando la infraestructura educativa, las carreteras, los puentes están sin mantenimiento, no hay, ni siquiera se está gastando en seguridad, que es la bandera de los últimos gobiernos. Entonces, yo sí creo que es muy importante, ¿no es cierto?, el que haya una actitud responsable, seria, no basada en las modas, no basada en las expectativas de que si yo digo algo que no está dentro del guión, no me van a invitar a la próxima conferencia, no me van a publicar mis papers, ¿no es cierto?, que permita tener un poco de compasión con el pueblo ecuatoriano que está sufriendo una situación verdaderamente calamitosa, ¿no? Así es, así es. Desde una discusión técnica seria y además revelando la economía política, ¿no es cierto? Los intereses que están ahí detrás. Todo eso me parece que es el rol fundamental de una academia, del análisis técnico que pueden hacer los economistas o bastantes profesionales, ¿no es cierto? Necesitamos de eso. Pero por supuesto la lucha es cuesta arriba, Pedro. Como tú bien sabes, mejor que nadie. Porque muchas veces no estamos hablando de un buen economista y un mal economista. Maravilloso sería, digamos, como si fuéramos estudiantes de economía y el uno estudió y el otro no estudió. El uno fue a la casa del Pedro Páez y el otro no fue, por vago. El problema es que muchos de estos analistas están comprometidos y representan los intereses de los grupos económicos. Entonces, interesadamente, te pintan una imagen sobre la dolarización que además no sostiene ni el punto de vista técnico y además es claramente una postura que oculta la economía política atrás. Entonces, una visión responsable es decir, bueno, ¿quién está ganando? ¿Quiénes son los que impulsan esto? Porque alguien está ganando de esto, ¿no es cierto? Y hay que ponerles nombres y apellidos y decir, vea, este es el que está ganando. Y Desde en los un otro orígenes de punto, la en un otro punto, dolarización.
Este es otro punto de que hay que decir quién está ganando, por ejemplo, que está totalmente, digamos, oculto dentro de los enigmáticos mecanismos macroeconómicos, que es directamente el hecho de que no se invierta, por ejemplo, de los 1.700 millones que tenía que haber invertido el Ecuador, que estaban aprobados en el presupuesto, ya un recorte brutal, ¿no? De lo que en algún momento el Ecuador llegó a invertir el 16,6% del Producto Interno Bruto, ahora estamos hablando de menos del 2% del Producto Interno Bruto. Ni siquiera se cumple. Entonces, Sí. ahorita hubo No un van ni la dato mitad que de lo decía, que habían de los propuesto. 1.700 se invirtieron 40 millones y ahora aparece el Ministerio de Finanzas diciendo que no, que se ha invertido el 21%. ¿No? Bueno, 21% del 2% es nada, pues. Entonces, el problema es que si no hay esta inyección de liquidez, justamente lo que incide es en esto de dejarle a la población ecuatoriana contra las cuerdas, porque no hay liquidez. Aparte del tema de la construcción propiamente dicha, de la generación de empleo, tenemos un efecto específico de liquidez que deja a la gente en todos los segmentos y cada cual en peores condiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los sectores populares, esa liquidez que no les gotea, tienen que recurrir al chusquero. Así es. Entonces, hay Así una situación, ¿no es cierto? Si es que no hay una inyección, porque al final el gasto del Estado, ¿no es cierto? La obra pública, el contratar empleados, el comprar uniformes, ¿no es cierto? En última instancia se deposita en las cuentas del sector privado, pues. Entonces, una inyección de recursos para el sector privado, una inyección de liquidez para el sector privado, sin la cual el sector privado, grande y pequeño, los hogares, la economía popular y solidaria en este proceso de goteo, porque es una economía piramidal, no tiene con qué pagar tampoco. sí, sí. O sea, en lo micro y en lo macro ves esa situación donde no te queda otra alternativa, ¿no es cierto? En lo micro, los hogares, las empresas, las cooperativas, tienen que ir donde el chulquero, ¿no es cierto? No te quedan más opciones. Y en lo macro es la construcción igual de un gobierno que no le queda otras opciones. No tiene medios de pago, no tiene mecanismos de gestión de liquidez desde la banca central. Entonces no te queda otra que ir al Fondo Monetario Internacional o a los mercados de capitales a decir, vea, no me queda otra. Entonces, ¿ahí qué negocias? Digamos, ¿qué negociación soberana hay? ¿No es cierto? Incluso si aceptamos, digamos, que en algún momento un país con un desempeño de una economía decente pueda ir, en algunos casos a mí me parece que es un absurdo ir a los mercados de capitales. Pero cuando vas sin opciones, digamos, cuando vas ahí Contra yuchito, las cuerdas. contra las cuerdas, claro, te dicen, bueno, te voy a clavar una tasa altísima, unas condiciones terribles, y tú dices, bueno, pues lleve, lleve nomás. Peor aún si el que dice lleve, lleve nomás es además de un miembro de la élite que por el otro lado sale ganando. Claro, que Entonces tienen es intereses una en ambos situación, lados, ¿no? claro, tienes intereses en ambos lados. Entonces es una situación bien, bien, bien complicada, pero volviendo a las alternativas, las responsabilidades, es demostrar esto, analizarlo seriamente, mostrar la economía política, mostrar los intereses de atrás y activar la acción colectiva, volviendo, por ejemplo, al tema de auditorías ciudadanas. Pero además me parece que para pelear contra marea, no nos queda otra que juntarnos con gente que trabaja en otros lados, donde están teniendo exactamente los mismos problemas. Y aquí Porque no, internamente hacer la alianza más amplia, ¿no? Aquí no es un tema de cuál es tu carnet, cuánto has pecado, ¿no es cierto? Sino al contrario, ver hacia adelante quién está dispuesto a defender al país de aquí en adelante. así es, y eso hay que discutirlo ahora que se habla mucho de articulaciones políticas y demás. Veo que hay una convención que está llamando el movimiento indígena de Cotopaxi, por ejemplo, donde se va a discutir política. Estas cosas también deberían discutirse, ¿no es cierto? Sí, Seriamente, fundamental. seriamente, es fundamental Además, eso. porque con estas alertas, que ya no son solamente el sistema financiero acá, recuérdate que cuando fue la crisis de finales de los 90 en realidad empezó a cocinarse con la introducción de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero impuesto por el Fondo Monetario Internacional en 1994. Y ya en el 95 ya empezaron a quebrar los bancos. Entonces, el Banco Central, la política del Banco Central fue inyectar liquidez, ¿no es cierto?, para tapar un problema de solvencia y patear la pelotita, patear la pelotita, patear la pelotita, con mecanismos como los que estábamos hablando del evergreening, de la reestructuración de deudas, en fin, ¿no? Y los manejos en la banca offshore, tipo Banco Banisi, tipo Fideicomiso Nora, Malena, Bonarco, ¿no es cierto?, que el país conoce, y que han aparecido en fuentes como los Paradise Papers y toda esa cuestión. Entonces, yo creo que es muy importante entender
que hay periodos, ¿no es cierto?, en los que se puede seguir pateando la pelotita hasta que un evento internacional, en el caso del Ecuador, fue la crisis internacional, la crisis bancaria internacional, que del centro lo patearon primero al sudeste asiático, luego del sudeste asiático se contagió a Brasil, el efecto caipiriña, a Rusia, el efecto vodka, y eso es lo que terminó haciendo imposible que se pueda seguir pateando la pelotita. El Día de la Verdad vino en el 98, ¿no es cierto? Y a finales del 98 se vino, primero el gran, acuérdense por favor, la gran marcha, nunca antes vista, la marcha de los crespones negros en Guayaquil, en la que habían guayaquileños que pedían armas para atacar a Quito, porque el problema era Quito, era el centralismo absorbente, que habían voces en Guayaquil que pedían visa a los ecuatorianos para entrar a Guayaquil. Acuérdense, por favor. Así de grave es la situación, así de rápida es la situación. Cuando acababa de ser electo, ¿no es cierto?, con todas las cuatro musas, las cuatro fantasías y todos esos discursos narcisos de Maguad, Cuatro ¿no? De la armonías, armonía, de las cuatro armonías y toda esa cuestión. cuatro armonías Vean, vean, de Mahuad. tan rápido cómo pudo volcarse la cosa, hasta que se desveló esas marchas encabezadas por Febres Cordero, Nebot, Aspiazu Seminario, los de Isaías y todos los banqueros, ¿no? Entonces, se desveló que en realidad era la corrupción de los banqueros lo que estaba detrás de esta manipulación, que podía haber provocado miles de muertos, y que sembró odio en el país. Yo alerto en esta situación, ¿no es cierto?, porque estamos en una cuestión así de serio. A nivel internacional, la podredumbre del sistema financiero angloamericano está llegando al final de la cuerda. Y puede ser que un evento internacional dispare los ritmos de los procesos que se están cocinando aquí internamente. Sí, sí, efectivamente estamos ante una situación así que, como tú dices, para el Ecuador y para otros países ha sido muy rauda, ¿no? En el milenio pasado vimos que se cocinaba a fuego medio, no necesariamente lento, pero ahora la debacle ha sido tremendamente rauda Bueno, y ahí en guarda mucho. Francia, tú debes conocer, hay un sobreendeudamiento, estamos hablando de mucho más que el PIB, ¿no? El Estado está endeudado en más de 120% del PIB. En los Estados Unidos acaba de confirmarse de principios de año ahora, ¿no es cierto? Principios de año 31 millones de millones, ahorita en 35 millones de millones de dólares la deuda de los Estados Unidos. La primera potencia mundial. Sí, 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 ¿Cuánto los aguanta países. esto? ¿Vos qué dices desde ya, viendo desde ya las cosas? ¿Cuánto tiempo ves a que la cosa pueden seguirla tapando con políticas económicas y subsidios por debajo del mantel? No sé, o sea, yo creo que la cosa también va a explotar muy pronto, ¿no? Muy, muy pronto y simplemente las decisiones económicas, las decisiones políticas siguen tratando de empujar eso. Ya en Francia, por ejemplo, el problema también es que hay, digamos, hay dos salidas, ¿no es cierto? La gente se cansa, la gente se ve afectada y tienes por un lado, claro, digamos, hay voces desde la izquierda que buscan un proyecto coherente, el establishment, el gobierno trata de dividirlos, pero por otro lado tienes también el aumento de la extrema derecha, que finalmente es cómplice de esa estructura, pero que ha logrado de alguna manera canalizar esos descontentos. Entonces tienes consecuencias tremendamente graves. En algunos países ya la extrema derecha ya está tremendamente posicionada. Digamos, en Francia estuvieron a punto de colocar primer ministro. Entonces ahí se venía una situación bien, bien, bien complicada. Y aparece una opción progresista de izquierda, pero rápidamente el establishment trata de romperles, ¿no es cierto? Y de postergar esa posibilidad de que se discuta una nueva vía. No necesariamente será tremendamente radical, Y ahí pero vienen los atentados, ¿no es cierto? Como acá fue con el tema del atentado contra Villavicencio en plena campaña electoral, que trastorna completamente de manera muy favorable para ciertos protervos intereses, ¿no es cierto?, la escena pública. Nadie se sí, entera. Pasó sí, porque pasó. Ahí también ya empezaron los atentados en Francia. Quién sabe a quién le sí. van a echar la culpa, pero a la final termina siendo favorecido los intereses que están manipulando, ¿no? Claro, que están defendidos por Macron. Que además en el caso de Ecuador, aprovechando el comentario sobre lo de Villavicencio, te muestra que no son situaciones que están desligadas, ¿no es cierto? La construcción de un narcoestado tiene que ver también con el avance del neoliberalismo y de todas estas políticas, van de la mano. Y luego con cada vez más fuerza se va a ver los intereses de las élites que gobiernan, totalmente conectadas con el lavado de dinero, con el tráfico de drogas, es la cara de la misma moneda, ¿no es cierto? Es una cosa que no hay que olvidar. No son problemas distintos, ¿no es cierto? Están tremendamente vinculados, ¿no es cierto? De la debacle económica, del problema de sobreendeudamiento, se aprovechan las élites
que cada vez están más vinculadas con estos redes de narcotráfico, de lavado de dinero, que están ya en el sistema financiero. Miren lo de Lazo, es lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? León de Troya, todas estas acusaciones que a ratos la Que fiscalía ahí judicialmente va a acabar en nada, va a terminar siendo va sobreseído. a terminar en nada, ¿no es cierto? El presidente de la República, con su sistema financiero vinculado directamente con la mafia albanesa, que es la mafia que lleva cocaína desde el continente sudamericano hacia Europa, directamente vinculado en temas de lavado de dinero y demás. Que Entonces, todo, casualmente no está en el decreto de guerra contra el narco que ha hecho el presidente Noboa, ¿no? Ni la mafia albanesa, ni la mafia italiana, la mafia del señor Alampi, ¿no es cierto? Por algo será. claro, están 22 grupos irregulares, pero por supuesto, digamos, esas cosas no les interesa. Si bien entre las élites tienen algunos conflictos y algunos choques, en muchas cosas finalmente terminan cooperando, ¿no es cierto? Así que importante el mensaje ahí, no son problemas distintos, ¿no es cierto? Incluso va más allá de el hecho de que la recesión económica o la destrucción de la economía te alimenta, te genera, digamos, terreno fértil para que estas mafias generen nuevas alternativas de empleo, digamos. Más allá incluso de eso, hay un vínculo intrínseco entre las élites y este tipo de redes que se está revelando, pero rápidamente el establishment trata de tapar, ¿no es cierto? Y de que esto no se judicialice, de que esto no se demuestre. Estupendo, un tour de force, como dirían tus amigos franceses, ¿no es cierto? Por una cuestión exhaustiva, explorando una cantidad de temas muy importantes. ¿Algunas palabras finales, Andrés, para cerrar esta sesión? Sí, no, muchísimas gracias, Pedro. Nos quedaron varios temas ahí para seguir masticando, para seguir desarrollando, pero me parece lo importante de este espacio es justamente sembrar, dejar algunos elementos para que la gente luego se informe, lea, analice, busque alternativas desde sus propias posiciones. A veces no nos queda esperar que el gobierno haga las cosas. En el Ecuador tenemos una situación muy complicada. Por supuesto, habrá la opción de la democracia convencional en febrero, donde esperemos que tengamos opciones y que tomemos buenas decisiones, pero mientras tanto hay responsabilidades en la sociedad civil, en la academia, para discutir y para buscar efectivamente alternativas, que es la discusión a la que tú nos invitas, Pedro. Hay alternativas que se han discutido antes, el Ecuador ha sido pionero, hay que traerlas a valor presente para, desde nuestros diferentes espacios, ver la forma de aportar a esta discusión y acciones concretas, ¿cierto? Acciones concretas en tema de deuda, en tema de la política económica, de auditoría, del rol que puede cumplir la Asamblea. Mucho de nuestra discusión ha girado alrededor de este informe que ha generado la Comisión de Participación, donde se declara las acciones, el programa con el Fondo Monetario Internacional como deuda ilegítima. ¿En qué va a quedar en eso? ¿Cuál es nuestro rol como académicos, como ciudadanos? Si es que eso el rato del rato, con alguna artimaña, con algún cambio de palabra generada desde la Secretaría de la Asamblea, desde la Presidencia de la Asamblea, queda en nada. Digamos, vamos a perder una oportunidad histórica ahí. Entonces, mucha vigilancia, mucha participación, ver cuál puede ser nuestro rol. Hay oportunidades fundamentales. Se están discutiendo candidaturas, alianzas, llamados de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas. Hay que contestar eso, hay que participar eso con alternativas concretas, con discusión técnica seria y revelando los intereses y la economía política que está detrás de la discusión. Creo que eso es fundamental y ahí este espacio que es exhaustivo, donde nos queda corto el tiempo, hace un aporte bien importante, Pedro. Así que te agradezco más bien esta oportunidad de conversar contigo. Como lo decía al inicio, además es un espacio de aprendizaje, de Muy compartir chévere. anécdotas, Yo nuestros te llamados de comprometo atención. para seguir conversando, hermano, porque hay muchísimos temas que hay que profundizar. Por supuesto, Pedro. Felicitaciones y sabes que estamos a las órdenes. Espero que en Muchas medio de los gracias a ti, bloqueos y de hermano. los intereses, este programa pueda tener difusión, pueda llegar a la gente y que genere reflexión, preocupación y sobre todo acción. Acción, acción, mucha acción y alternativas. Un gran abrazo y hasta la próxima emisión. Un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.